Muy buenas, una vez más les invitamos a que nos acompañen en la Quinta Esquina durante los próximos minutos para hablar de Valladolid y en este caso muy centrados sobre dos temas, cultura y turismo, que están de plena actualidad en nuestra capital. En un instante van a ver quién es nuestra invitada y el porqué de estas palabras. Primero les voy a presentar a las personas que me van a acompañar en esta sesión de la Quinta Esquina de hoy. Felipe Ramos, subdirector del diario de Castilla y León El Mundo, bienvenido una vez más a la Quinta Esquina. Muchas gracias, buenas noches. Y se estrena con nosotros Lucía Roales, jefa de informativos de Es Radio Valladolid. Bienvenida, Lucía, a la Quinta Esquina. Gracias, hola. Y yo les decía que íbamos a hablar de cultura, de turismo, de Valladolid capital. ¿Por qué? Pues porque esas tres palabras las resume nuestra invitada, Ana Redondo. Ella es la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid. Ana Redondo, bienvenida a la Quinta Esquina. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer. ¿Ha sido un año turístico para Valladolid, un año perdido? Bueno, ha sido un año complicadísimo y turísticamente perdido para toda España. Quiero decir que la situación de pandemia ha afectado especialmente al turismo y a todo el sector que afortunadamente nuestra ciudad va creciendo y sin embargo pues ha supuesto un parón importantísimo. Espero que empecemos a recuperarnos con las vacunas y que el 2021 podamos resarcirnos de todas estas situaciones tan desesperadas que estamos viviendo. Pues ahora hablaremos de proyectos. Podéis empezar a preguntar ya. Precisamente enlazando con, usted acaba de lanzar un mensaje de esperanza para el 2021 que no coincide precisamente con el que lanzaba, por ejemplo, hace unos días, bueno, no sé incluso si era ayer mismo o el martes, el consejero de Cultura que ya auguraba un 2021 malo. ¿En qué se basa usted para pensar que ese 2021 pueda ser... Hombre, peor que este es imposible. Peor que este es imposible. Vamos a mejor. Que pueda ser mucho mejor. Bueno, vamos a mejor, evidentemente, porque hemos aprendido de esta pandemia y de cómo combatirla, y también porque las vacunas están ahí. Se van a empezar a vacunar los europeos ya, y yo creo que eso ya genera una expectativa positiva de cara, por lo menos, al segundo semestre del año. Nosotros ya estamos trabajando con una mejor expectativa para 2021, eso es evidente. Pero... ¿en qué están trabajando, por ejemplo? ¿Cuáles son los planteamientos que están haciendo de cara a 2021? ¿Van a reforzar las apuestas que tenían y que se han visto truncadas en este 2020? ¿Por dónde va a ser la vía por la que van a encauzar este turismo? También muy ligado a la hostelería, y ahora hablaremos también de esas ayudas que dicen que no terminan de llegar. Sí. Bueno, yo sí que creo que en la pandemia hemos frenado, no todo ha sido negativo, la inmensa mayoría ha sido noticias negativas y situaciones negativas, pero también nos ha permitido, por lo menos a los gestores turísticos y culturales, nos ha permitido pensar, nos ha permitido reorientar y ordenar también a veces las ideas que en el día a día se pierden perspectiva. Yo creo que Valladolid puede crecer y tiene que crecer turísticamente de una forma importante. No solamente en 2021, sino a partir de 2021. Creo que ya habíamos experimentado un crecimiento en los últimos 4, 5, 6 años interesante. Hemos crecido en torno al 20% de turistas y visitantes que se acercan a Valladolid, y de lo que se trata es de poner en valor todos nuestros recursos, que son muchos, basándonos fundamentalmente, y eso hay que decirlo, en el enoturismo y en la hostelería ligada a uno de nuestros valores esenciales, y porque sabemos que ahora mismo el sector turístico enológico está creciendo más que los demás, basarnos en nuestros potenciales para generar un elemento que en este momento no existe, y es de promocionar, de darnos a conocer mejor en todos esos elementos que ahora se están valorando por el sector turístico, y un sector turístico de calidad. No nos interesa tanto el número, es verdad que es importante, que hay un gran margen de mejora, pero nos interesa un turismo de calidad. Y eso pues lo hemos podido testar con distintos sectores, con el sector turístico, lógicamente, tanto hoteles como hostelería, pero también con las rutas del vino, con las denominaciones de origen, que como digo es un elemento esencial. En la Mesa del Turismo que hemos creado hace 4 años, bueno, pues hablamos de todo esto, y ahora mismo hay encima de la mesa para presentar ya en enero un plan estratégico de turismo para los próximos 4 años, que tiene muy en cuenta la innovación en el sector turístico, la digitalización esencial,
y estos nuevos recursos que hay que seguir explotando y mejorando en cuanto a promoción. ¿Ese plan lo tenían ya previsto este año y lo han parado precisamente por el COVID? Exactamente es así. Pensábamos antes de junio presentar ese plan estratégico de turismo y no ha sido posible, no tenía ningún sentido presentar un plan estratégico en las actuales circunstancias. Hemos decidido parar, hemos decidido hablar con el sector, tanto con la CVE, con la Cámara de Comercio, por supuesto con el sector privado implicado, porque el turismo tiene un elemento de servicio público importante en cuanto a la promoción, nuevos productos, pero tiene un sector evidentemente privado mucho más potente. Hemos decidido hacer con ellos este análisis, esta planificación, y yo espero que en enero podamos presentar ese plan estratégico con elementos que nos permitan ser optimistas de cara a lo que viene. Y hablado de las ayudas, el sector del turismo y también el de la hostelería, porque también le implica a usted el sector de la hostelería, dicen que no terminan de llegar las ayudas. Es verdad que dice que no terminan de llegar ni del Gobierno ni de la Junta, pero también dicen que no terminan de llegar del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento se dice que sí que están llegando. Oiga, ¿a qué nos atenemos? Porque bueno, no sé muy bien. Yo casi les voy a creer más a ellos. Sí. Yo puedo contar lo que estamos haciendo nosotros. Hoy mismo salen unas ayudas, sobre todo al consumo, porque lo que nosotros hemos hecho desde el principio es poner en marcha un plan de choque que tanto en el ámbito cultural como en el sector de la hostelería tiene un objetivo, y es no dejar de trabajar. Todo lo que se pueda hacer, que se haga. Es decir, que si ahora mismo la gente está pidiendo comidas, cenas para llevar, que todo eso pues se dinamice y haya un revulsivo por parte del Ayuntamiento a través de bonos de ayudas para que ese consumo se reactive. Hoy mismo ponemos y en marcha hasta el 31 de diciembre un plan de bonos para reactivar el sector del consumo hostelero, por la que por cada 15 euros de consumo el ciudadano va a tener 5 euros de bonificación, con lo cual ese 33% yo creo que puede ser interesante para que todo aquel que quiera mantener abierto su negocio pueda, a través del takeaway, el consumo en domicilio, la recogida, etcétera, pueda seguir trabajando y animemos, reactivemos ese sector que es esencial. Pero hemos hecho muchas cosas. Esto es lo último porque lo tenemos calentito, salen mañana mismo, el día 5 y hasta el 31 de diciembre, como digo, pero hemos hecho muchas cosas. Fuimos los primeros en poner en marcha, por ejemplo, en un formato online, que es lo que se podía, todo un curso, una batería de medidas para que el sector se preparara. Eso lo hicimos con la Cámara de Comercio porque el sector nos lo demandó. Y más de 100 hosteleros de la ciudad pudieron incorporarse a estas webinars precisamente para saber qué estaba pasando y cómo se podía preparar el sector para hacer frente a lo que nos venía. Fue, yo creo que un éxito. Luego lo replicamos en el sector de la cultura porque creíamos que esa demanda de información y de formación era imprescindible y, como digo, esa fue la primera actuación que hicimos. Luego pusimos en marcha un plan de choque para el sector que suponía el contacto directo y todo aquello que se pudiera reactivar, y hemos estado en contacto precisamente para poner en marcha ese tipo de ayudas, de bonos a la actividad, al consumo, y en el mes de septiembre, cuando las no fiestas ya eran una realidad, porque tuvimos distintas opciones hasta el último momento, cuando se decidió que no se podía hacer absolutamente nada, pusimos en marcha precisamente esos bonos del consumo, bonos para el consumo en terrazas, para el consumo en el interior y también para el consumo en casa, el takeaway. Y ahora mismo volvemos a incentivar esas medidas que resultaron y que yo espero que de cara a la Navidad, en este periodo que es tan necesario para que la hostelería se mantenga, pues de alguna manera seguir manteniendo la actividad, mucho menor, lógicamente, pero que no decaiga. ¿Cree usted que va a ser suficiente esa campaña de bonos que está anunciando, teniendo en cuenta que ahora mismo la Junta permite, en este caso a Valladolid, abrir a la hostelería solo con terraza, teniendo en cuenta que estamos en diciembre y el frío que hace en esta ciudad y que muchos hosteleros no quieren abrir si solo pueden disponer de la terraza? Claro, es cierto. Yo lo que no entiendo es la incoherencia. Hoy mismo leíamos en el periódico, en el Diario de Valladolid, que bueno, Valladolid no va a abrir cuando hay otras provincias de la comunidad que tienen unas ratios más complejas y más difíciles y con un acumulado mayor que Valladolid.
y sin embargo, bueno, pues se va a permitir en León, por ejemplo. Eso no se entiende. Yo creo que la incoherencia es lo que a veces el profesional de la hostelería pues se enfada lógicamente, porque lo que necesitamos es claridad y coherencia. Si las medidas y las ratios son las que son, pues aplíquense las medidas para todos de la misma manera. Y eso yo creo que genera mucho desconcierto, aparte de que hay determinadas medidas que desde el punto de vista de una administración local no se pueden tomar porque no hay competencia y tampoco hay recursos. Estamos hablando de un presupuesto de en torno a 300 millones de euros, que es el presupuesto de la ciudad de Valladolid, frente a un presupuesto de la Junta de Castilla y León de 11.000 millones de euros. Bueno, veamos la diferencia y veamos quiénes pueden hacer frente a determinadas medidas y quiénes hacemos todo lo que podemos con los recursos que tenemos. Eso sí, con un contacto directo con el sector. Yo eso, desde luego, creo que otra cosa podrán decirnos, pero que no hemos estado en contacto, no hemos estado intentando apoyar, no hemos estado escuchando, eso en ningún caso. ¿Le parece que las medidas que ha tomado la Junta de Castilla y León en referencia a los hosteleros de Valladolid han sido equivocadas? Bueno, yo no me atrevería porque desde luego no soy quien para valorar desde el punto de vista sanitario y desde todos los aspectos que hay que tener en cuenta si las medidas han funcionado o no. Yo lo que digo es que no ha habido claridad y no ha habido una mínima coherencia en lo que son la adopción de medidas. Hemos estado dando bandazos. Muchas veces las medidas se han tomado con tan poco margen que el sector, los sectores, incluso nosotros no nos hemos podido adaptar con la suficiente flexibilidad y eficacia como deberíamos. Yo recuerdo, por ejemplo, el mismo día que se inauguraba la Semenci, el mismo día la Junta nos comunica el toque de queda a las 10 de la noche. Bueno, para nosotros el estar con esa incertidumbre hasta el último momento y que el mismo día de la inauguración de Semenci nos digan que el toque de queda es a las 10, nos supuso un cambio absoluto de la programación. En muy poco tiempo tuvimos esa capacidad porque los equipos son muy buenos y porque había voluntad de seguir hacia adelante contra viento y marea muchas veces, pero para los sectores a veces esta incertidumbre, el no saber muy bien, el que las ratios no sean el único criterio para adoptar determinadas medidas, yo estoy convencida que sí que les está afectando al margen del cierre, lógicamente, y de la falta de actividad. Comenzábamos el programa diciendo que había sido casi un año perdido para el turismo como para otros sectores. Pero precisamente porque ha sido un año perdido en muchos sectores, ¿no ha sido un año perdido para reformar la Feria de Valladolid y convertirla en ese palacio de congresos que queríamos desde la ciudad y que, como precisamente no está habiendo ferias en el recinto porque están siendo en su mayoría por videoconferencia, no se ha perdido el tiempo para hacer unas obras que podían ser imprescindibles para hacer buenos congresos cuando la pandemia pase y tener el turismo de congresos que esta ciudad siempre ha demandado? ¿No ha perdido el tiempo el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio y la propia institución de la feria, todos los entes que estaban embarcados en ese proyecto? No, como muy bien dices, es un consorcio y por lo tanto todos los activos tienen que ponerse de acuerdo y tirar para adelante. Hay un proyecto para la feria, yo creo que se está trabajando en ese proyecto para mejorar las instalaciones, y lo que sí que te puedo decir, lo que me compete a mí desde el punto de vista cultural, con la feria hemos hecho muchas cosas durante este año tan complicado, aunque parezca lo contrario. Estuvimos, por supuesto, en contacto con el director de la feria y los pocos conciertos que se han podido realizar, por ejemplo en Cielo Abierto o en otras programaciones, se han hecho en la feria y se van a seguir haciendo. Ahora mismo, por ejemplo, no sé si mucha gente lo sabe, pero la Joven Orquesta de Valladolid está ensayando en la feria y hay conciertos con esas limitaciones de aforo tan importantes, pero se siguen realizando en la feria. Yo creo que cultura en Valladolid ha sido la única que se ha decidido a mantener cierta actividad en la feria. Yo creo que se está trabajando y que pronto veremos resultados, espero que importantes para el turismo y que nos permitan ser esa ciudad de congresos que ya somos, porque desde luego por situación geográfica, por facilidad en la movilidad, por infraestructuras, la verdad es que Valladolid tiene una posición inmejorable para seguir siendo esa ciudad de congresos que ya somos. En torno a 300 congresos se celebraron en el último año normal, en 2019, y yo estoy convencida que en 21 recuperaremos esa actividad y seguramente se incrementará. Hablaba usted antes de, es verdad lo que decía, la Valladolid capital está mucho mejor de ratio de incidencia de contagios que León capital. León abre porque abre toda la provincia. Y hablaba un poco de incongruencia a la hora de aplicar las ratios.
hablemos de campañas de publicidad. ¿No ha fallado un poquito también o ha faltado previsión para adaptar las campañas de publicidad turísticas que se lanzan hacia afuera desde Valladolid? Y ahora voy a poner un ejemplo que viví en primera persona el otro día, para captar, no como se estaba captando antes, sino de otra manera. Y le pongo el ejemplo. Usted ve normal, por ejemplo, que en una van que viene de Madrid, cuando no se puede salir porque hay cierre perimetral de Castilla y León, ponga venga a Valladolid a los paseos turísticos. Sí, bueno, eso tiene una explicación y un comentario. Bueno, la explicación es que todos los años celebramos además en Intur con Renfe un convenio entre la ciudad de Valladolid, Cultura y Turismo y Renfe. Que a lo mejor es culpa de Renfe y debería adaptar un poco. No, pero en ese convenio es que no pueden venir. Sí, es un convenio anual, es un convenio anual en el que bueno, pues se establecen determinadas promociones de todo aquello que es especialmente relevante en Valladolid. Se promociona la Seminci, se promociona el concurso de pinchos, se promociona también la Semana Santa. Bueno, hay una serie de promociones. Pero es verdad que también hay muchos ciudadanos de Valladolid que van y vienen a Madrid a trabajar a diario. Es decir, y hay gente que no sabe lo que hay en su ciudad. El otro día una señora me comentaba en la calle... Yo pienso que esas campañas se buscan para captar gente de fuera. Sí, pero también para un disfrute. Quiero decir, cuando no hay gente de fuera que pueda disfrutar, pues a la gente de dentro que por lo menos conozca lo que hay en su ciudad. Y le digo porque el otro día una señora me dice, está cerrado todo, está cerrado el Calderón, está cerrado... Digo, no es verdad, no es verdad. Está abierto, lo que pasa es que con unas limitaciones muy importantes, con unos aforos del 33% y con unas medidas de seguridad, pero me sorprendía que los propios ciudadanos de Valladolid no conocieran las posibilidades, que son mínimas, pero que le da la ciudad, ¿no? de ir a museos, de ir a salas de exposiciones, de ir a teatros, de ir a algún concierto. Todo eso existe en la ciudad, se está produciendo y hay veces que ni siquiera somos conscientes de ello. Bueno, es verdad que se debería haber sido más ágiles, pero también creo que es un convenio pues anual y muchas veces pues adaptar ese convenio burocráticamente también tiene su complejidad, y nos parecía que bueno que también que el ciudadano que viene a trabajar tal conozca que Valladolid sigue abierta, sigue con esa posibilidad de hacer cosas, no estaba mal. ¿Y cómo va ese Valladolid Ciudad Patrimonio? Bueno, seguimos trabajando. El reconocimiento UNESCO no es fácil, y menos cuando se trata de reconocer una ciudad patrimonio con un patrimonio que ha sido muy destruido a lo largo de los últimos decenios, ¿no? Pero a mí me hace pensar que tenemos muchas posibilidades, tanto el reconocimiento de ciudad creativa que ya hemos conseguido, hace un año aproximadamente UNESCO nos reconoce como ciudad creativa y eso nos obliga a hacer una serie de cambios en nuestro modelo de ciudad y también nos impulsa a ser optimistas de cara al futuro en cuanto que la cultura, la creatividad, el arte es un motor también social y económico de primera magnitud. Y por otro lado, el equipo tan estupendo de profesionales que están ahí trabajando, en el que están incorporados tanto el Instituto Simancas, con yo creo que una acreditada solvencia científica, técnica y académica, como el Instituto de Urbanística, con el que estamos trabajando codo con codo en hacer una candidatura realmente importante. ¿Cuál es yo creo que es interesante que los ciudadanos lo conozcan, ¿no? Nosotros habíamos pensado en un primer momento hacer una candidatura basada en la corte, en el siglo XVII, donde Valladolid fue la capital del mundo conocido, y sin embargo, bueno, pues todas estas reuniones nos llevan a decir que eso está demasiado trillado. España es una de las potencias en cuanto al reconocimiento UNESCO y quizá esos siglos precisamente son especialmente reconocidos y ya lo han sido. Por lo tanto, tenemos que buscar otra vía, tenemos que buscar otras fórmulas. Y con todos estos especialistas y expertos estamos buscando una candidatura en la que lo fundamental sea quizá el siglo XIX, el siglo de la revolución industrial, reconocida en Valladolid a través de determinados elementos esenciales y únicos, como puede ser el tren, como puede ser lo que fue todo el entorno de las naves de Renfe, que tiene un valor arquitectónico único, como pueden ser también, por ejemplo,
las rutas fluviales a través del Canal de Castilla y ese desarrollo urbanístico también muy apegado al desarrollo económico del siglo XIX-XX. Por lo tanto, estamos generando ahí, yo creo que un equipo intelectual potente para realmente tener opciones, porque el proceso es complicadísimo, es muy largo, supone muchas cribas, tanto cribas a nivel de la Junta de ¿Pero hay opciones reales? Hay opciones, yo creo que sí. Hay opciones reales siempre que se haga una candidatura muy sólida y en la que nos demos cuenta de qué es lo que tiene Valladolid absolutamente único y que merece ese nivel de protección a nivel internacional. Pero yo estoy convencida de que vamos por el buen camino, que quizá la idea que tenía yo inicialmente de generar una candidatura en torno al patrimonio del siglo XVI-XVII en Valladolid, pues no tenía mucho sentido, precisamente por lo que acabo de comentar, porque España ya está muy reconocida y porque esos siglos además ya tienen un nivel de protección muy importante. Pero quizá en donde podemos ser realmente punteros y donde tenemos opciones es en todo ese patrimonio en torno, como digo, al ferrocarril, a los transportes del siglo XIX, a todo ese patrimonio tan importante y tan único que hace de Valladolid, yo creo que una potencia patrimonial en ese aspecto. Las Galerías López Gómez se dijo que estarían listas a finales de este mes. No sé en qué situación están, si hay proyectos que se han postulado para ubicarse allí. ¿O cómo está la situación? Okay, qué pregunta más interesante, porque ese es uno de los proyectos que más me ilusionan, sinceramente. Es verdad que durante todo este año hay proyectos que se han pospuesto, pero también es verdad que hay proyectos que se han impulsado y que hemos podido terminar con algunas de las modificaciones urbanísticas que teníamos pendientes y de reordenación de espacios. Y creo que voy con el alcalde a ver ese espacio la semana que viene y antes de que empiece probablemente las Navidades ya estará abierto. Es una apertura, bueno, un poco condicionada a los proyectos que se vayan a poder desarrollar, pero es una apertura necesaria por tres razones fundamentales. Porque precisamente al ser reconocidos como ciudad creativa, eso nos obliga a poner en manos de los creadores determinados espacios e instrumentos y recursos, y yo creo que Galerías Valladolid va precisamente en esa vía, en poner a disposición de los creadores y de los equipos de Valladolid espacios y medios. En segundo lugar, es interesante porque va a suponer, espero, un revulsivo para el centro. El centro de la ciudad necesita una repensada, muchos establecimientos se están cerrando, el envejecimiento de la población del centro también es un problema, no en Valladolid, en toda España, yo creo que en el mundo entero. Las ciudades, el centro de las ciudades tienen que reinventarse y reinventarse con espacios interesantes que generen actividad transversal. Yo creo que en ese sentido va a ser un elemento importante. Y en tercer lugar, porque se nos abre ahora mismo una oportunidad de recabar fondos internacionales, fondos europeos. Yo creo que todos estamos en esa expectativa. Va a haber cantidad de dinero, se supone, de Europa, del Gobierno de España, de la Junta de Castilla y León. Todas las administraciones parece que están diciendo aquí hay recursos, aquí hay potencial. Y quiero también que a través de Galerías seamos capaces de pensar qué proyectos pueden ser interesantes para la ciudad y pueden acoger esos dineros y esos recursos europeos, estatales y de todas las administraciones. Por esas tres razones nos estamos dando prisa y antes de finalizar el año, desde luego, y la semana que viene, además, creo que es el día 9 o 10, voy con el alcalde a visitar ese espacio, que es un espacio muy curioso además. Retomo esa brecha cultural que nos ofrecen las galerías. A ver si esta siguiente pregunta también le hace ilusión como la que le ha hecho, a lo mejor no. como la que le ha hecho Lucía. Yo le voy a hablar de una persona, de Javier Ontoria, del director del Museo Patio Herreriano. Lleva año y medio en el cargo, le quedan otros 2 años y medio, porque tengo entendido que era un contrato por 4 años vista. A tenor de los desencuentros que hay entre el director y el ayuntamiento sobre cómo se está llevando la política cultural del museo, con lo que ha pasado con la exposición de Gabarrón, podemos entender ya que dentro de 2 años y medio Ontoria dejará de ser el director porque buscarán otro perfil con otro tipo de actitudes y de caminos culturales que desde el consistorio, por lo visto, de momento no comparten para nada en cómo ha desarrollado este año y medio su labor. Bueno, yo respeto mucho a todos los programadores culturales.
Quiero decir, por ejemplo, que tenemos programadores que están realizando un excelente trabajo y que ya lo venían realizando en etapas anteriores, con gobiernos anteriores. Por lo tanto, mi respeto siempre, en principio, a lo que haga un programador cultural, en este caso un director de un espacio tan importante como el Museo Patio Herreriano. En el 99% de las decisiones adoptadas por Javier Ontoria, el Ayuntamiento ha estado de acuerdo, y desde luego esta concejala le ha apoyado en prácticamente todas las presentaciones que ha hecho en el Patio Herreriano. Todas las actividades han sido acompañadas por palabras elogiosas mías y bueno, pues por un contacto muy directo en todo lo que se hace y con apoyo, lógicamente, tanto presupuestario como en todos los sentidos, ¿no? Político, institucional, todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que incomprensiblemente, porque para mí sigue siendo incomprensible, alguien que tiene que defender a los artistas, pues les vete a un artista que además tenía todos los elementos para poder exponer en Valladolid este año. Es un artista que no ha nacido en Valladolid, pero está afincado en Valladolid y ha desarrollado su carrera en Valladolid. Un artista reconocido a nivel internacional. Yo, de verdad, es que me gustaría que cualquiera entrara a valorar su currículum. Ahí está, yo creo que nadie se inventa nada. Es un artista que tiene obra en medio mundo. Un artista que especialmente tiene obra relacionada con Naciones Unidas. Y que, bueno, aprovechando el 75 aniversario de Naciones Unidas, nos ofrecía poder traer determinadas obras, yo creo que muy valoradas por lo que estamos viendo, porque hay mucha gente que se hace la foto en ese universo de luz que está en la Plaza de San Pablo. Bueno, nos parecía que todos esos eran datos que, valorados conjuntamente, nos llevaban a tomar una decisión, y es: vamos a celebrar esa exposición complementaria a la celebración del 75 aniversario de Naciones Unidas. Lo que me sorprende enormemente es que quien debe defender a los artistas no es un político, tiene que ser un director artístico, tiene que ser un director de un museo, y no lo ha hecho, no lo ha hecho. Es que Eso me duele. De injerencia les acusaban. ¿Injerencia? ¿Por qué? ¿Injerencia en todos los demás casos? ¿Es injerencia cuando yo me acerco al Patio Herreriano a presentar una exposición de Gina Jiménez, por ejemplo, que ahora mismo se expone y que es maravillosa? ¿No? ¿Por qué? Quiero decir, no tiene ningún sentido, porque entonces hablaríamos de injerencia cada vez que un político presenta una obra de arte o defiende o aprueba un presupuesto precisamente para que se pueda programar todo eso. Esa es la injerencia real, que el Museo Patio Herreriano tenga 1,5 millones de euros en el presupuesto 2020 y vaya a tener 1,5 millones de euros en el presupuesto 2021. Esa es la injerencia, esa es la injerencia real. El que un director se oponga a que un artista con esa trayectoria pueda exponer. Y yo animo a todos los ciudadanos a que vayan al Patio Herreriano y comprueben por sí mismos si merece la pena que Cristóbal Gavarrón esté en el patio o no, que lo comprueben. No, pero en aquellos días usted en concreto dijo que la gestión de Ontoria no estaba siendo buena en cuanto que había caído el número de visitantes de una manera importante. Nos estaba diciendo ahora que en el 99% de las decisiones han estado de acuerdo, que el desacuerdo fundamental ha sido esto, pero sin embargo en aquel momento sí que nos dijeron que el Museo Patio Herreriano estaba en caída y en picado. Sí, y lo está, y desgraciadamente es un problema, y a mí me gustaría no tener que hablar del descenso de cifra de visitantes en un 20%. Es verdad que este año es atípico, es verdad que las limitaciones de aforo evidentemente afectan, pero es verdad también que teníamos unas cifras estupendas hasta 2018 y han caído mientras este director está al frente del Museo Patio Herreriano, pero yo creo que también bueno, pues hay que dar tiempo, y espero que esas cifras mejoren, y mejoren sustancialmente. Curiosamente, cuando mejor ha estado el Patio Herreriano es cuando determinados colectivos más han criticado al Patio Herreriano, porque decían que si se estaba convirtiendo en una sala de exposiciones municipal, pero lo cierto es que lo que se exhibía en el Patio Herreriano en 2017, en 2018, interesaba al público, que al final es el que paga sus impuestos con lo que se mantiene el Patio Herreriano. Entonces, yo siempre he sido partidaria, por supuesto, de diferenciar el arte minoritario, que por supuesto tiene que existir, y por supuesto tiene que haber recursos públicos para mantener ese tipo de arte bueno, pues exclusivo,
pero por supuesto también estamos necesitados de arte más popular, de arte y propuestas que lleguen a un público más amplio. Yo recuerdo la exposición de realistas, que fue maravillosa, nos gustó a todos y llegó a unos niveles de aceptación enormes. Sorolla, que por supuesto fue otra exposición muy bien. Pero la síntesis es que se ha vuelto demasiado elitista el museo con la dirección de Ontoria y por eso no va tanta gente. No sé, yo creo que yo a Ontoria le dije, y lo puedo decir claramente, dije, tú programa lo que quieras, pero al año tráeme 2 exposiciones que la gente disfrute bien, disfrute masivamente, disfrute porque pueda ir sin dificultad de entender lo que está viendo, porque bueno, también es verdad que hay artistas que pasan a la historia precisamente porque quizá en su momento no se les entendió, pero la historia les coloca en su sitio y realmente todos los podemos admirar y disfrutar. Bueno, pues yo sí que soy partidaria de que los museos, por supuesto, tienen que estar abiertos a un público amplio, a un público masivo, porque para eso están, para formar, para hacer disfrutar, para que el ocio tenga ese componente cultural tan necesario, para que la gente se olvide de sus problemas, para elevar la mirada, para elevar el espíritu. Claro, si eso se hace para un reducidísimo número de personas, pues evidentemente el esfuerzo que hace la población no se justifica. Yo por eso creo que hay que encontrar un balance, un equilibrio entre aquellas propuestas minoritarias, exclusivas, que tienen que existir, por supuesto, porque a lo mejor esa es la que cambia el devenir del arte y de las propuestas en el futuro, pero junto a eso, hombre, también hay que trabajar para una ciudadanía que en Valladolid además es una ciudad muy culta, muy conocedora de lo que es bueno y malo y que precisamente por eso aprecia lo bueno y va a lo bueno. ¿Usted cree que en el tema de la polémica con Gabarrón ha habido mucho de animadversión hacia el artista y poco de crítica a su obra y a su arte? Y 2, habla de cifras, y es verdad, los museos hay que regirlos por cifras y hay que ver su estadística por cifras, es que no hay otra. No. El arte se visita o no se visita, y ahí están museos muy importantes como el de escultura, que tiene muchísimas visitas, por hablar de Valladolid. ¿Han visto ustedes un crecimiento de visitas ahora al hilo de la exposición de Gabarrón? Bueno, estamos todavía en plena exposición. Haremos el balance cuando se retienen las obras. Pero, por ejemplo, es muy llamativo ver cómo la gente se acerca. Es verdad que no hay que entrar en el museo, pero el museo es gratuito. El museo es gratuito, no hay que pagar por entrar. Es decir, que uno, igual que visita el Universo de Luz en la Plaza de San Pablo, puede perfectamente entrar en el patio y disfrutar. Y sí que hemos visto que bueno, mucha gente se acerca a las esculturas, a hacerse la foto, a sorprenderse y a valorarlo. A mí me gustaría que hubiera más gente todavía que entrara en el Museo Patio Herreriano, pero el retablo de Caín es una obra maravillosa de Cristóbal Gabarrón que merece ser contemplada, y a mí me gustaría que los vallisoletanos por sí mismos y sin que alguien les dijera si es bueno o malo, que por sí mismos pues apreciaran eso y dijeran pues merece la pena o no merece la pena. ¿Y lo que decía de la animadversión hacia el artista? Bueno, no lo sé. Yo creo que hay veces que los artistas no son entendidos por quienes a veces quieren pues llegar a las cifras de esos artistas. Como hablábamos de personajes, yo voy a hablarle también, por cambiar un poco, de otra persona. En este caso, podía hablar de la oposición en general, pero voy a hablar de una persona, la oposición del PP, Pilar del Olmo. Yo no sé si al hilo de lo sucedido en el último pleno y de esa, no sé si llamarla polémica o... metedura de pata, yo diría, eso, directamente. El tema que sacó Pilar del Olmo, de ese contrato y ese empresario que se alquiló un yate, etcétera, etcétera. Yo no sé si usted cree que ahí la oposición del PP y de Pilar del Olmo rebasó una línea, no sé cómo valora el tema de esa polémica, y si cree, como dice el alcalde Óscar Puente, que la oposición ha cambiado y que ya no se puede contar con ella. Yo creo que el problema de la oposición de Pilar del Olmo, de
de José Antonio Santiago es que ahora mismo están desnortados. Yo lo único que puedo explicar en relación con esa situación que se produjo en el Pleno es que la postulación de quien fue la mano derecha de León de la Riva, de Mercedes Cantalapiedra, el otro día postulándose absolutamente atemporalmente y yo creo que sin tener en cuenta ni los tiempos ni la oportunidad política, pero eso ha provocado en el propio Partido Popular de Valladolid pues un tsunami interno y es lo que puede explicar, si es que hay algo que pueda explicar ese error, esa salida de pata de banco del otro día en el Pleno, porque es muy interesante lo que ha explicado el propio alcalde. En una situación de pandemia terrible, donde la falta del instrumental, la falta de mascarillas era una evidencia, él movió todo lo que pudo para que los ciudadanos y sobre todo a través de los sanitarios pudieran contar con ese material indispensable y dio esas explicaciones cuando las tenía que dar en su momento a los portavoces hace meses. Que ahora mismo se intente utilizar eso políticamente, a mí me parece un dislate y me parece también una falta de lealtad que solamente se puede explicar porque yo conozco precisamente a estos políticos y creo que son políticos y ha disputado con interesantes, ellos en las Cortes, sí, es verdad. Incluso les aprecio desde el punto de vista político, por eso no es que no me lo puedo creer, me parece un dislate de una dimensión que no está a la altura de estos políticos, sinceramente. Y solamente lo puedo explicar, como digo, por ese tsunami que ha supuesto todo el problema que está teniendo el Partido Popular en Valladolid desde que perdió la alcaldía de Valladolid y que ha ido dando tumbos, desnortado y sin saber por dónde atacar. Y este es un ataque que ya hemos visto hoy, no tiene ningún recorrido. Lucía. Lo cierto es que esta situación ha provocado también una tormenta en la oposición del ayuntamiento, porque Martín Fernández Antolín, el portavoz de Ciudadanos, se ha puesto de parte del alcalde. Porque Martín es un hombre honesto, y creo que un político que viene de la universidad, yo le conocí entonces y creo que es un político con un sentido del decoro, de la decencia política, de la lealtad muy superior al de muchos políticos de la oposición fundamentalmente, y lo que es cierto es que no podía dejar pasar la oportunidad de aclarar las cosas, porque es lo que ha hecho, ha aclarado una situación que se produjo hace meses y donde todos conocían la situación y la necesidad que teníamos de esas mascarillas y de cómo el alcalde se movió precisamente para que esas mascarillas llegaran a Valladolid. Creo que no hay nada que tachar a esa actitud del alcalde, y yo creo que Martín, que es un político honesto, pues ha querido dar su punto de vista, que es la verdad. Ahora que en Ciudadanos a Martín le están haciendo un poco la vida imposible, ¿se van a acercar ustedes a Martín desde el PSOE? Bueno, nosotros la verdad es que en el ayuntamiento la vida política en general es una vida política pensada en positivo para buscar soluciones a los problemas, y con Martín hemos llegado muchas veces a acuerdos pensando en dar soluciones a los problemas. No es la misma situación que se vive en las Cortes, donde las posiciones son mucho más drásticas, mucho más irreductibles, donde hay una confrontación política a veces más dura. Aquí generalmente se llegan a acuerdos y se puede valorar que lo que dice un político de la oposición pues es razonable y por qué no mejorar la propuesta del gobierno o incluso cambiarla. Y con Martín, afortunadamente, eso es muy fácil de hacer, porque él es un hombre, como digo, honesto, es un hombre realista y es un hombre con una capacidad intelectual que aporta mucho. ¿Usted cree que van a llegar al acuerdo con los ciudadanos y van a pactar esos presupuestos? Bueno, estamos trabajando. Desde el punto de vista de la cultura, creo que las propuestas que hace Ciudadanos y que las veremos en las enmiendas son razonables. Usted hablaba ahora, no sé si puedo decir algo. Sí. Usted hablaba ahora, usted ha vivido la vida parlamentaria de las Cortes, y además yo personalmente creo que como una buena parlamentaria y portavoz que ejerció y tuvo ahí sus disputas con el PP, que usted me lo dice, con Santiago Juárez y tal, y ahora la municipal. Si tuviera que elegir de cara a un futuro, ¿con qué se quedaría?
Con el gobierno siempre. Bueno, Quiero decir, senadora. Quiero decir, senadora. a lo mejor dice senadora o diputada No, con por probar algo nuevo. con gobernar. Eso lo tengo claro. Sí, eso. sí, gobernar es la clave, porque desde la oposición se pueden tener ideas, se pueden hacer propuestas, se puede hacer una O sea, que oposición. le gusta el ayuntamiento porque gobierna, si no, no le gustaría tanto. El ayuntamiento es maravilloso y es la política más real y más Sí, pero cercana. digo, le gusta el ayuntamiento porque gobierna, si no, no le gustaría tanto. Hombre, desde la oposición no he vivido el ayuntamiento, pero Eso. me temo que sería muy duro, sí, porque estás con los Bueno, se lo ciudadanos, puede- pero se lo no puede puedes contar- hacer se nada lo para puede resolver contar- sus Se lo problemas. puede contar el alcalde, que sí que estuvo en la oposición y que sí que la vivió. Sí, bueno, por eso ganó, porque ya no se soportaba más la oposición. Para terminar, me gustaría retomar un poco lo que son los proyectos culturales, a ver si nos puede arrojar un poco de luz. El Ayuntamiento va a rescatar el Teatro Lope de Vega y lo va a rescatar para un ámbito cultural. Más allá de que va a ser un contenedor cultural, que eso ya lo sabemos, cuéntenos de manera breve qué proyectos quieren que se acoja en este recinto. Y una cosa, si nos puede aclarar cuánto cuesta realmente reformarlo, porque es que hay cifras muy dispares. Bueno, falta un estudio. Si me permites. Sí, claro. Sí, falta todavía mucho que analizar, mucho que estudiar, falta un proyecto y por lo tanto no se pueden dar cifras a priori porque podríamos meter mucho la pata. Quiero decir, esta es una actuación de ciudad, no solo nos corresponde a cultura y turismo, corresponde a todas las demás áreas, fundamentalmente a urbanismo, a espacio urbano también. El alcalde está muy involucrado en recuperar este espacio y se ha hablado de un contenedor cultural, pero tampoco se tiene claro qué se puede hacer y qué se debe hacer y qué es lo que la ciudad necesita que hagamos ahí. Pero yo creo que es la buena noticia, es una buena noticia que ese que era un espacio que se estaba pues dejando con una situación de cierre ya muy prolongada que podía afectar a la estructura incluso del edificio, pues se haya decidido intervenir. Pero Pues le cambio la pregunta, teniendo en cuenta de que son varias patas las que tienen que decidir. Sí. A usted como concejala, ¿qué le gustaría que hubiera ahí porque cree que la ciudad lo necesita? Pues mira, yo te soy sincera, con los equipos nosotros hemos valorado que ahí, desde el punto de vista de cultura y turismo, hay que, como digo, hablarlo con las distintas áreas, este es un proyecto de ciudad, pero a mí me parece que lo que necesita la ciudad de Valladolid en el centro, desde el punto de vista cultural, que puede ser otro uso el que se le dé, es una sala de conciertos para todo tipo de música, muy versátil, pues un Joy Eslava de Madrid, ya lo he dicho en alguna ocasión, creo que hay mucha actividad musical en la ciudad. Muchos grupos de la ciudad, mira, ahora abrimos en el Lava un espacio precisamente para grabación y lo haremos con los grupos que han formado parte del COVID en los próximos días. Necesita la ciudad y sobre todo los grupos de la ciudad poder extender y tener un público que no tiene por qué ser masivo, pueden ser pequeños conciertos, distintos formatos de conciertos, conciertos donde no haya que estar sentado, donde se pueda de alguna manera cambiar el escenario. Y todo eso no existe ahora mismo. Tenemos teatros, tenemos muchas salas para artes escénicas, pero yo creo que nos falta un espacio para la música. Ahora mismo, la Sala Blanca del Lava, que está soportando esa actividad, yo creo que no es adecuada, sinceramente. Creo que se puede mejorar mucho. No estoy hablando de 2 años ni de 3, digo en un futuro, y yo es la propuesta que haría desde Cultura y Turismo. Pero lógicamente, como digo, aquí desde luego el concejal Manuel Sarabia sé que está trabajando y que planteará propuestas interesantes y tendremos que verlo desde el punto de vista global del equipo de gobierno y cuando se tenga una idea más aquilatada de lo que queremos que sea ese espacio, desde luego se presentará y lo presentarán quien debe presentarlo, que es el alcalde y por supuesto el teniente de alcalde Manuel Sarabia. Hablábamos de proyectos de futuro. A mí me gustaría hablar de un proyecto que está aquí, que es de Valladolid, pero yo creo que debería ser más también de Castilla y León. ¿A esta comunidad no le falta creerse mucho más la Seminci? Oh, qué bien que me hagas esa pregunta. ¿Y cree usted, por lo que significa el Festival de la Seminci, que yo creo que es uno de los más importantes de este país, junto con el de San Sebastián, el de Málaga, y cree usted que quizás lo que está sucediendo con la Seminci es el reflejo de esta comunidad donde se teme el apostar porque a lo mejor en otros territorios puedan decir que se apuesta más por uno que por otro?
Nos falta creernos la Seminci a nivel autonómico. Qué interesante, porque has dado con una clave y yo creo que estamos trabajando precisamente en desmontar Hablamos eso. de proyectos de futuro, pero este está muy presente. Y es... Por supuesto. Además, Seminci, desde el punto de vista del Observatorio Nacional de la Cultura, es el primer evento cultural en Castilla y León, con diferencia. Es decir, en todos los rankings aparece como el primer evento que se conoce desde fuera por parte de los usuarios de espacios culturales. Es el primero que se conoce y se reconoce desde fuera. Y por lo tanto hay que apostar por él. A mí me parece que si falta identidad en esta comunidad es precisamente porque no se ha apostado por los grandes proyectos y hacer de esos grandes proyectos proyectos de comunidad. No tienen por qué ser exclusivos de la ciudad de Valladolid o del espacio Calderón, en absoluto. Son proyectos donde todos nos podemos sentir muy cómodos, a gusto y abanderarlos. Yo creo que la Junta de Castilla y León en el último presupuesto sí que es verdad que apostó más por este espacio, pero también digo, a costa de otros espacios. Es decir, que las cantidades que se han ingresado, yo creo que ya estarán ingresadas a Seminci este año, que son en torno a 190.000 euros, no son un plus. Es que hemos dejado de ingresar, por ejemplo, al Teatro Calderón 40.000 euros. Y claro, si al final otros espacios no van a recibir ningún tipo de ayuda para fomentar la Seminci en este caso, pues hombre, no deja de ser una apuesta de boca chica. Pero en todo caso, yo sí que creo que Seminci tiene que tener un respaldo muchísimo mayor que el que tiene, mucho mayor. Y con otro elemento que es importante y que la Junta lo conoce, Seminci ahora mismo se está extendiendo. Empezó extendiéndose por los barrios de la ciudad, a través de proyectos como por ejemplo el Pajarillos Educa, donde los propios chavales de distintos institutos grababan su territorio, su barrio, para darlo a conocer. Esas películas que hicieron los chavales, que luego tuvieron una producción determinada, se pudieron ver en Seminci y entendimos que esa era una buena forma de extender el festival. Es decir, hacerlo mucho más poroso y que la gente pudiera disfrutarlo desde esos niveles, es decir, en un colegio, en una escuela donde los niños tienen como proyecto grabar su barrio y poder ofrecerlo como un espacio de libertad, como un espacio saludable, como un espacio interesante desde el punto de vista estético, cultural, etcétera. Luego hicimos eso en el territorio Valladolid, en la provincia de Valladolid, territorio Seminci. Territorio Seminci era una forma de extender la Seminci, sobre todo aquellas películas ganadoras o que pudieran tener más interés, a los pueblos donde hubiera una sala de exhibición cinematográfica, pues centros cívicos, etcétera. Hicimos el año pasado ya con Diputación esa extensión que fue interesante e incluso el propio director, Javier Angulo, se traslada a algunos de estos municipios para hacer después una presentación o un debate en torno a la película. Y lo que le propusimos a la Junta de Castilla y León es hacer lo mismo, pero en las distintas provincias, es decir, que en León se puedan disfrutar algunas películas de Seminci, que en Salamanca, en Burgos, etcétera. Y esto parece que les ha resultado interesante y por eso también una mayor apuesta económica, porque eso supone un coste, es decir, poder hacer circular las películas o las ganadoras o las espigas, etcétera. Bueno, todo eso yo creo que juega a favor de reforzar la apuesta por la Seminci y también la apertura de un espacio Seminci a lo largo de todo el año. Está ya ultimado un espacio que va a ser también en el Calderón, un espacio donde todos los actores, directores, productores, programadores que quieran hablar de Seminci, pasen por Valladolid, estén en contacto con Seminci, vayan a poder tener su espacio. Va a haber una pequeña video library donde también se van a poder ver las películas, sobre todo ganadoras de Seminci, y donde queremos que también haya un punto de comercialización. Es decir, muchas veces Valladolid en materia de cultura se ha especializado en la exhibición, tenemos grandes teatros, tenemos cines, pero nos ha faltado el punto de vista comercial, es decir, hacer de eso la industria cultural que es la cultura, la industria. Y yo creo que hay que trabajar esa industria también con espacios propios como puede ser este, donde los programadores, los exhibidores, las salas puedan tener sus contactos comerciales para que ese negocio, que lo es muy importante y que genera un enorme valor añadido, tenga su lugar y su circuito. Y en eso estamos trabajando. Por eso creo que sí, que la apuesta sería estupenda y que desde luego necesitamos que la Junta se implique en lo que es, como repito, el evento cultural
cultural más importante de Castilla y León. Pues con Seminci nos quedamos en la Quinta Esquina. Si viene Brad Pitt en la próxima edición, pues tendrá todavía más realce y entonces tendrá más repercusión. Pero te puedo poner alguna más por el ámbito femenino. Yo le llevo esperando ya. Seguro que Ana Redondo admite sugerencias sin ningún problema. Me quedo con Brad Pitt, ¿eh? Creo, por lo que conozco, que este año ya había previsto muy buenos actores. Pues por eso a ver si se los guardan para el año que viene y vienen todos juntos. Este año no era el año. Felipe Ramos, gracias. Lucía Ruales, gracias también. Y Ana Redondo, muchísimas gracias por su presencia hoy en la Quinta Esquina. A vosotros, muchísimas gracias. Nosotros nos emplazamos a la próxima semana para, como ven, seguir hablando de Valladolid. Y seguramente la próxima semana será de economía y de la situación de las empresas de nuestra tierra. Hasta entonces.